Recuerdo que una vez, durante una excursión de la secundaria, uno de mis compañeros empezó de pronto a sufrir convulsiones en pleno viaje. Lo peor de todo es que estaba justo al lado de mí, y antes de empezar a convulsionarse, él volteó a verme, me miró fijamente y soltó el grito más espeluznante que he escuchado en toda mi vida. Él era epiléptico y al parecer ese día no se había tomado alguno de sus medicamentos. El autobús terminó orillándose en la carretera para esperar a una ambulancia. Y aunque esta historia no tiene nada paranormal, para mí fue algo muy aterrador. Todavía en la actualidad no he podido quitarme de la mente esa expresión y su grito en esos momentos. Fue de verdad una de las cosas más aterradoras de toda mi vida. Como Katy, la seguidora que nos envió este relato, existen muchas otras historias de personas que acudieron a un viaje escolar donde por una razón u otra las cosas terminaron saliendo terriblemente mal. Hoy te vamos a contar algunas de ellas, así que pónganse cómodos y apaguen la luz porque estas son 6 historias aterradoras ocurridas en viajes escolares, parte 3. Esta historia no es paranormal, pero es una de las cosas más raras y perturbadoras que me ha pasado. Mi escuela hacía viajes de estudio 2 veces al año. Yo tenía una compañera que era la típica chica introvertida y alejada del resto, pero con la diferencia de que era extremadamente linda y con un carácter muy fuerte. De hecho, nadie la molestaba porque era capaz de romperte la nariz de un solo golpe, y ya lo había hecho. Pero a mí me caía muy bien y yo le caía bien a ella. Éramos amigos, aunque casi no hablábamos. En uno de esos viajes de estudio, fuimos a una especie de cabañas a la costa de un río, y ella me dijo que tenía que hablar conmigo. La verdad, solo con decirme eso me cagué todo, y ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Me llevó a una parte alejada del resto y me contó que en su mochila tenía un revólver calibre 23 que le había sacado a un familiar y que estaba cargado. En un inicio no le creí, pero me mostró su mochila y efectivamente, ahí tenía el arma, incluso con balas de repuesto. Se me detuvo el corazón por un momento, creí que me iba a matar ahí mismo. Incluso le dije, por favor, no me mates. Ella me dijo que me tranquilizara, que no me iba a hacer nada, pero que cuando fuera la hora de dormir y los profesores ya se hubieran acostado, no saliera de mi carpa, porque iba a ser una muerte. Intenté convencerla de que no lo hiciera, pero cada vez parecía más y más enojada, y yo estaba muy asustado como para tratar de hablar con alguien. Por suerte, un profesor vio cómo nos habíamos alejado de los demás y fue a buscarnos. Le hizo darle la mochila, probablemente pensando que tenía drogas o algo así. Cuando el profesor la abrió, se quedó en blanco. Parecía más asustado que yo. Al instante me sacó de ahí y se llevó la mochila. Obviamente llamaron a nuestros padres y a la policía. Ella les dijo que yo no tenía nada que ver, así que no me pasó nada, pero a ella la expulsaron de la escuela. Desde ese día y hasta que terminé la secundaria, revisaban todos los días las mochilas de los alumnos. Sé que a ella la internaron y dicen que también había intentado matar a la hija de su vecina tan solo unos días después de lo que pasó en aquel viaje. Hace más o menos un año me comenzó a seguir en Instagram. Me parece que está recuperada y lleva una vida normal, pero todavía no me he animado a enviarle algún mensaje. Cuando tenía 7 años, fui, junto con mis compañeros de clase, a un zoológico que es muy famoso aquí en la ciudad. Todos estábamos muy emocionados. De hecho, al llegar, cuando las puertas del autobús se abrieron, salimos corriendo eufóricos. Aunque tengo este viaje guardado en mi memoria como uno de los mejores de mi vida, también pasó algo ese día bastante extraño. Cuando estábamos cerca de la jaula de los leones, pude ver de pronto a un hombre que estaba parado en medio de la jaula y me estaba viendo fijamente. Era un viejo que estaba vestido con una chaqueta sucia y además tenía unas marcas muy claras de rasguños por toda la cara. Me dio algo de miedo, pero lo más extraño fue que cuando les empecé a comentar a mis compañeros, miren, hay un señor en la jaula de los leones,
Todos empezaron a buscar con la mirada y después me voltearon a ver, diciendo que no había nadie. Incluso algunos me dijeron que era un mentiroso o que yo estaba loco. Lo único que recuerdo después de eso es que simplemente nos fuimos hacia otra zona, hacia el pozo donde estaban los cocodrilos, y ya no volví a ver a ese tipo. Sinceramente, esto es algo de lo que me acuerdo frecuentemente, pues todavía no logro entender quién o qué era exactamente esa persona, por qué estaba ahí y también por qué solamente yo pude verlo. Lo más extraño que me ocurrió en un viaje escolar fue una vez que estaba en un campamento y estábamos haciendo un juego nocturno sin linternas. El juego consistía en que teníamos que buscar a nuestros animadores en un pequeño bosque cerca de las cabañas. Como tenía mucho miedo, estaba con una amiga, agarradas de la mano mientras buscábamos, pero de un momento a otro, y como no podía ver nada, me tropecé con algo que estaba tirado en el suelo. Mi amiga simplemente siguió avanzando, como si no se hubiera dado cuenta de lo que acababa de pasar. Al levantarme, me di cuenta de que había un perro que estaba detrás de mí. Me asusté mucho, porque poco antes mis compañeros me habían contado una historia acerca de un perro que se aparecía en ese mismo lugar. Una historia de terror la cual, supuestamente, era completamente real. Empecé a correr mientras este perro se movía despacio detrás de mí, como si disfrutara de asustarme, como si pudiera oler mi miedo. Después de un rato me encontré con otra amiga, quien me agarró de la mano y empezó a correr conmigo buscando a los animadores. Nunca pude contar lo que me pasó, aunque al final muchos compañeros quisieron dejar de jugar, pues aparentemente, no solo a mí, me pasó algo extraño aquella noche. Si te está gustando este video, no olvides dejar tu like, subimos 3 videos a la semana. Así que suscríbete y activa la campanita para ser un habitante más de este mundo creepy. El año pasado, en octubre, mi profesor organizó un viaje a un zoológico. Llegamos al lugar cerca de las 4 de la tarde y de pronto, en cierto momento, mi amigo y yo nos separamos del grupo. Él porque iba a ir al baño y yo porque estaba distraído con un videojuego. Cuando mi amigo regresó, ambos nos percatamos de que los demás compañeros y la maestra ya no estaban por ningún lado. Obviamente esto nos asustó, así que empezamos a gritar, pero no recibimos ninguna respuesta. Pasaron unos 20 minutos y de pronto un vigilante se acercó con nosotros y nos dijo que nos podía ayudar a regresar con el grupo, pero que teníamos que seguirlo. Sin embargo, no pasó mucho para que nos diéramos cuenta de que algo andaba mal, ya que este hombre solamente iba caminando hacia un lugar que estaba extremadamente oscuro. Mi amigo me susurró al oído que nos fuéramos de ahí y que ya no lo siguiéramos. Yo le contesté que no fuera miedoso, pero de pronto escuchamos algo que nos dejó paralizados del miedo. Se escuchó a lo lejos la voz de un niño que gritó: ¡ayuda! En ese momento mi amigo me volvió a decir que nos fuéramos y yo me quedé callado, dándome cuenta de que el vigilante ya no estaba por ningún lado. Escuchamos entonces la voz de otro señor que nos preguntó qué estábamos haciendo. Él nos hizo varias preguntas y nos dirigió a donde estaba nuestro grupo, que ya estaba buscándonos. Ese día terminamos castigados, pero sinceramente, para nosotros eso fue lo de menos, ya que estábamos muy asustados, pensando en quién era ese supuesto vigilante, a dónde nos llevaba y quién era el niño que había gritado por ayuda. Cuando he llegado a platicar de ese viaje con otros amigos, todavía recuerdo lo que nos pasó y sinceramente siento escalofríos. Ojalá puedan subir mi historia a su canal. Son geniales. Saludos. Cuando era pequeño, por el Día del Estudiante, mi escuela realizó un paseo escolar hacia un río con mucha vegetación. Yo estaba con una amiga y los demás, cuando de repente 2 compañeras de mi clase se nos acercaron y nos dijeron que habían encontrado una laguna con el agua un poco caliente y que no había nadie ahí, así que podríamos jugar. Mi amiga y yo decidimos ir con ellas, aunque ese lugar quedaba un poco lejos de los demás. Cuando llegamos, las 2 compañeras se fueron corriendo hacia la laguna y se pusieron a jugar ahí, mientras que mi amiga y yo nos quedábamos parados mirándolas. De pronto, escuché una voz femenina que dijo algo como: «Salgan de ahí». Yo me acerqué a mi amiga y esta tenía una cara de terror. Me preguntó si había escuchado esa voz,
a lo que yo le respondí que sí, y que de hecho pensaba que había sido ella quien había hablado dirigiéndose a nuestras compañeras. Mi amiga me dijo que no, y muy asustada les gritó que salieran del agua. Mientras volvíamos con los demás, las dos compañeras le estaban diciendo a mi amiga que era una mentirosa y exagerada y que se estaba volviendo loca. Sin embargo, tanto ella como yo sabíamos lo que habíamos escuchado. No sé exactamente qué fue lo que oímos, y es imposible saber qué hubiera ocurrido si mi amiga no las hubiera obligado a salir de aquella laguna. Yo viví algo aterrador que me gustaría contarles. En mi excolegio organizaron un viaje escolar. Yo en ese entonces era nueva, por lo que cuando llegamos al lugar no estaba platicando con nadie. Esto me hizo sentir triste, especialmente porque algunos padres de familia habían acudido al viaje para acompañar a sus hijos, pero los míos no. Cuando nos sentamos todos a almorzar, de pronto se acercó conmigo una niña. La recuerdo muy bien. Ella tenía el pelo largo y rubio y portaba el uniforme de la escuela, así como una llamativa gorra rosada. Ella me notó triste y de pronto me dijo: «No estés triste por lo que sea que haya pasado, ya que se resolverá. Todo tiene una resolución». Esto la verdad me hizo sentir un poco mejor y platiqué con ella durante un largo rato. En cierto punto del viaje la perdí de vista y ya cuando íbamos de regreso al colegio me di cuenta de que no estaba con nosotros, así que le pregunté a la maestra dónde se había quedado esa niña. Ella me dijo que no faltaba nadie y me preguntó el nombre de la niña. Yo le dije que no lo sabía, pero empecé a describirla con mucho detalle. En ese momento se acercaron otros maestros y me dijeron que la niña de la que yo hablaba se había ido del colegio tiempo atrás. Yo estaba confundida, pero la verdad no le di mayor importancia a esta situación. Tiempo después, años más tarde, cuando volví a hablar con todos mis excompañeros, recordé esta anécdota y se las conté, y todos pusieron una cara de espanto y de asombro al escucharla. Me dijeron que de hecho, esa niña había sido secuestrada y pocos días antes del viaje escolar. Lo más triste de todo es que ella les había prometido que sí iba a ir al viaje, y bueno, de cierta forma sí terminó asistiendo. La verdad es que no me gusta mucho contar esta historia o tocar este tema, pero quise hacerlo para poder contárselos a ustedes.